Hola chicos, hola chicas. Nuevo juego ese vídeo. En este caso vamos a hablar de los gases ideales. Característica: que la expresión presión por volumen partido por temperatura, esa operación se mantiene constante. Cambiamos la presión, cambia el volumen, cambia la temperatura, pero el cociente P por V partido por T siempre valdrá lo mismo. Entonces vamos a ver aquí tres leyes importantísimas: la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac, que según permanezca constante una u otra, la presión, el volumen o la temperatura, así tendremos una expresión u otra. Bueno, vamos directamente a ver estos ejercicios y convencido de que después de haber visto el vídeo lo vais a tener tan claro como lo tengo yo. Mirad, pues lo que os he comentado, leyes de los gases ideales. La expresión general es esta. Si una de las tres magnitudes que aparecen aquí, presión, volumen o temperatura, se mantiene constante, no varía en un gas, pues aparecerán una de las tres leyes, ¿no? Puede ocurrir que ninguna permanezca constante. Entonces se cumple esta ley general. De los 6 datos que aparecen aquí, me van a dar 5 y me pedirían 1. Por ejemplo, un gas a una presión de 2 atmósferas y un volumen de 5 litros tiene una temperatura, cuidado, la temperatura siempre en Kelvin, Importante esto. Las presiones podéis ponerla como queráis, pero siempre que tenga la misma unidad, atmósferas, pascales. El volumen, el que queráis, siempre y cuando tenga V1 y V2 las mismas unidades. Litros, litros, centímetros cúbicos, pero, ojito, la temperatura tiene que estar en grado Kelvin. En Kelvin. Os lo van a dar casi siempre en centígrados. Le sumáis 273 y ya lo tendréis en grado Kelvin. Cuidado con esto, Temperatura en grado Kelvin, siempre. Entonces ya os digo, puede ocurrir que me den todos los datos menos lo que me pidan. Presión 2 atmósferas, volumen 5 litros, por ejemplo, temperatura 23 grados centígrados. ¿Qué pasaría en Kelvin? ¿Qué presión tendrá un volumen de tanto a una temperatura de tanto? Es decir, de los 6 datos me van a dar 5 y me pedirían 1. Pero vamos a ver aquí 3 leyes que son las que vais a usar muchísimo, sobre todo en tercero de eso. La ley de Gay-Lussac, si el volumen es constante; la ley de Boyle, si la temperatura es constante; y la ley de Charles, si lo que es constante es la presión. Os voy a poner aquí 3 ejercicios, uno de aplicación de cada una de esas leyes, de esas 3 leyes. Primera, mirad, ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac es si el volumen es constante, es decir, un recipiente, el mismo, antes y después. ¿Qué ocurre? Que lo que voy a hacer es, estando a una presión determinada y a una temperatura determinada, le voy a aumentar, por ejemplo, la temperatura. Si aumenta la temperatura, para que esta expresión permanezca constante, tendrá que aumentar también la presión. Bien, vamos un poco a comentar este ejercicio. Dice, un gas a una presión de 2 atmósferas tiene 23 grados centígrados de temperatura. ¿Qué presión tendrá a 150 grados centígrados? Suponiendo constante el volumen, ahí está el tema, Esto es lo que me hace ver que, al ser volumen constante, la ley de Gay-Lussac es esta misma fórmula, pero fijaos, al ser constante el volumen, lo simplificáis, lo elimináis de ahí. Entonces, en lugar de aprenderos 3 fórmulas o 4 distintas, basta con que os aprendáis esta. ¿Que el volumen es constante? Lo elimináis de ahí. ¿Que la temperatura es constante? La elimináis. ¿Que la presión es constante? La elimináis. Más cómodo. Entonces, pensad que P por V partido por T es constante. Ese es el tema. En este caso, el volumen. Pues el volumen constante, pues P sub 1 partido de T sub 1 igual a P sub 2 partido de T sub 2. Aquí lo tenéis. Poned siempre los datos. Temperatura en grado Kelvin, temperatura en grado Kelvin. Decid siempre a qué ley estáis usando. En este caso, usando la ley de Gay-Lussac, ya ponéis esto. De los 4 datos os van a dar 3, nos piden 1, que es la presión sub 2, que bueno,
Opero 2 por 4, 2, 3 partido de 296. Insisto, después de haber pasado la temperatura a grado Kelvin, importante, me sale 2,86 atmósferas. ¿De acuerdo? Como aumenté la temperatura, veis que aumenta. Tiene que aumentar también la presión para que el cociente no cambie. Muy bien, ley de Gay-Lussac. Ley de Boyle. La ley de Boyle es si la temperatura es constante, no varía. Entonces, un gas a temperatura constante, lo van a indicar, ocupa un volumen de 5 litros a 2 atmósferas de presión. ¿Qué volumen ocupará a 10 atmósferas? Pues si la temperatura es constante, fijaos, me quedo con lo de arriba, P1 por V1 igual a P sub 2 por V2. Me dan P sub 1 y V1 y P sub 2. Me piden el nuevo volumen, es decir, V2. P1, 2 por V1, 5 igual a P sub 2, 10 por V2. El 10 pasa dividiendo y queda 1. Perdón, 1, 2. 2 por 5, 10. Aquí es un 5. 10 entre 10. 1 litro. V2. Corrijo esto y me queda 1 litro. Vale, fijaos. P1, 2. V1, 5. 2 por 5 igual a P sub 2, que son 10, por V sub 2, que es lo que me piden. 2 por 5, 10. 10 entre 10. Ahora sí, 1 litro. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en este caso aumenta la presión. Si aumenta la presión, para que el producto sea constante, tiene que disminuir el volumen, que es lo que ha hecho. De 5 litros hemos pasado a 1. Fijaos en ese detalle. Son inversamente proporcionales. Si aumenta uno, tiene que disminuir el otro. ¿De acuerdo? Bien, y por último, la ley de Charles. La ley de Charles es si la presión es constante. Si la presión es constante, me cargo las presiones de las dos partes de la igualdad y me queda V1 partido de T1 igual a V2 partido de T sub 2. De los 4 datos, insisto, me van a dar 3 y me van a pedir 1. Dice, un gas a presión constante ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos. V1, yo lo pasé a litros. A 40 grados centígrados, ojito, grado Kelvin, 313. 40 más 273. ¿Qué volumen ocupará a una temperatura de 150 grados centígrados? Que también, como no, lo paso a Kelvin. No os olvidéis de eso, por Dios. Bueno, pues aplico la ley de Charles, que es V1 partido de T1, 0,2 entre 313, insisto, trabajo en litros, igual a V2, que es lo que me piden, partido T sub 2, pasado a Kelvin, 423. Opero y me queda 0,2 por 423 partido de 313, como si fuera una regla de 3. Los que están en diagonal son los que multiplico, acordaos, y divido entre el otro. Me queda 2,7 litros. Aquí igual, fijaos, aumento la temperatura para que esta expresión no cambie. Si aumento el denominador, tiene que aumentar también el numerador. Efectivamente, sale más volumen que el que tenía a una temperatura más baja. Cuidado con esos ejercicios, no son complicados, cuidado con las unidades y nada más, tener esa disciplina de poner los datos siempre a un lado, indicar siempre, por favor, a qué ley estáis usando y a partir de ahí, pues ya es despejar y nada más. Pues chicos, si después de haber visto este vídeo de los gases ideales lo habéis entendido y habéis dicho, pues, qué fácil es, pues misión cumplida. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.